Ingresos recurrentes, episodio 365. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es jueves 9 de febrero de 2023, yo soy Jordi García Codina, como siempre, para serviros. Y en el episodio de hoy voy a serviros contándote cómo puedes crear un podcast de pago y así monetizar tus contenidos en formato audio, en formato podcast. Y madre mía, el formato podcast, formato audio cada vez está en más auge. Y vamos a ver en este episodio cómo tú puedes monetizar, en este caso, tus conocimientos, creando un podcast y hacerlo de pago y facturar de forma recurrente, que es como, en fin, la octava maravilla del mundo moderno. Pero antes, ya te lo sabes, como siempre, en recurrentes.com tengo mi newsletter, mi lista de correo, a la que todos los días de la vida mando un consejo a emprendedores, a empresarios que quieren conseguir, nunca mejor dicho, ingresos recurrentes, predecibles y escalables con un negocio de membresía serio y sostenible. Así que suscríbete, apúntate, que es gratis ahora mismo en recurrentes.com y te los mando al correo. Por cierto, acuérdate de decirme que vienes de este podcast, del podcast de ingresos recurrentes, y además de mandarte todos los días a tu email un consejo para crear tu membresía, también te daré un regalo, un formato, en este caso un regalo, un formato audio, un audio gratuito que vas a poder escuchar solo por el hecho de suscribirte a la newsletter en recurrentes.com y mandarme un email y decirme que vienes de este podcast, el podcast de ingresos recurrentes. Ya te lo sabes, lo tienes todo en recurrentes.com. Vamos al lío con el tema de hoy, un tema bastante interesante, un tema muy meta, porque al final estamos grabando un podcast y vamos a hablar también de cómo crear un podcast. En este caso, no un podcast cualquiera, sino un podcast de pago, un podcast por el cual tú puedas cobrar de forma recurrente, porque esta es la gracia. Al final ya miras tú, en el podcast de ingresos recurrentes, aquí que hablamos de membresía, imagínate que cobras de forma puntual, que también lo podrías hacer. En cualquier caso, aquí te voy a contar cómo puedes crear un podcast para conseguir esos ingresos recurrentes con tu contenido de pago. Bueno, lo primero que tenemos que tener en consideración es que en este podcast, en este episodio, no nos vamos a meter en temas técnicos, porque esto te lo resuelvo yo en 10 segundos. No me preguntes qué micro utilizar, utiliza el que quieras. No me preguntes qué plataforma para subir el podcast, la que quieras. Si quieres una de terceros, un SaaS, por ejemplo, puedes utilizar Mumbler. Si lo quieres hacer en tu propia web, que es lo que yo haría en WordPress, con un plugin de membresía como Restrict Content Pro o Paid Memberships Pro. Eso es lo de menos, que decir, no nos perdamos el tiempo en cuestiones que no son importantes. La parte técnica es lo de menos. Lo importante aquí es a quién le vamos a vender este podcast premium y cómo se lo vamos a vender. Porque, imagínate, creamos la mejor web del mundo. Venga, una web en WordPress con Paid Memberships Pro, Restrict Content Pro, un plugin de podcasting como PowerPress que nos permite tener feed premium, o lo hacemos a través de Mumbler, de esta plataforma de terceros también nos permite crear audios de pago. Perfecto, una pasarela de pago Stripe, fenomenal. Tenemos el micro buenísimo que nos hemos comprado para grabar, esto está muy bien. Pero ¿a quién le vamos a vender este podcast? ¿Quiénes van a ser los posibles suscriptores de este podcast de pago? Con lo cual, lo primero que tenemos que tener en consideración es que tenemos que tener una audiencia. Y esto, que es de perogrullo, yo lo sé, pero es que muchas veces nos enfocamos en me compro el micro, hago la web y empiezo a grabar, que está muy bien, que hay que hacerlo, evidentemente. Lo del micro no es necesario, también te lo digo. Pero bueno, lo demás sí, tenemos que tener un contenido, evidentemente, un sitio donde la gente pueda suscribirse, pero luego lo lanzamos y no se apunta a nadie. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque no tenemos audiencia, es decir, no tenemos a quién venderle, o la audiencia no es suficiente. Y segundo, muy importante, no tenemos un proceso de ventas. Es decir, quizás sí tenemos una audiencia que potencialmente podría estar interesada, sin embargo no convierte. ¿Por qué? Porque no tenemos un proceso, un sistema para conseguir que esas personas que están en nuestra audiencia eventualmente pasen a ser suscriptores de pago. Con lo cual, lo primero que te voy a recomendar no es que pierdas el tiempo eligiendo micro o eligiendo una pasarela de pago o el plugin o no sé qué. No es lo importante. Lo primero que tienes que hacer, y esto aplica a crear un podcast de pago o a crear cualquier membresía o a crear cualquier negocio, evidentemente, es que construyas una audiencia. ¿Qué es construir una audiencia? Pues conseguir que un grupo de personas, cuanto más grande mejor, estén interesadas en aquello que nosotros estamos haciendo. Nosotros, por ejemplo, imagínate que somos nutricionistas, o somos coach, o somos entrenadores personales, o somos consultores, o somos diseñadores, me da igual, y compartimos contenido acerca de aquello que estamos haciendo. Eventualmente, si lo hacemos, por ejemplo, en formato podcast gratuito, en YouTube o en redes sociales, habrá gente que nos va a seguir. ¿Por qué? Porque evidentemente estarán interesadas. Hombre, si lo hacemos bien y no somos aburridos, por favor, no seamos aburridos, evidentemente se van a acercar a nosotros, nos van a seguir. ¿Por qué? Porque van a estar interesadas en aquello que estamos haciendo. Con lo cual, nuestra primera obsesión no es ni elegir el micro ni instalar WordPress. Nuestra primera obsesión, sí o sí, tiene que ser construir una audiencia fiel y alineada, evidentemente, con aquello que estamos haciendo. Nosotros ya estamos compartiendo contenido, como digo, en redes sociales, en un blog, en un canal de YouTube, en un podcast precisamente abierto, donde sea, pues probablemente ya tengamos esa audiencia. Si no tienes esa audiencia, ahora mismo no es el momento de plantearte crear un podcast de pago, ni una membresía, ni ningún
tipo de servicio de producto, porque es que no se lo vas a vender a nadie. Tú puedes pensarlo, siempre sí. Si puedes dedicarte, en fin, 6 meses a crear la web y el logo y el diseño y el plugin y el Stripe y el micro, y no sé, sí, que todo esto está muy bien, pero es que no lo vas a vender. Yo sé que este episodio puede ser un poco duro, pero es que es lo que hay. Con lo cual, obsesión 1, construir una audiencia. Perfecto. Ya tenemos una audiencia, estamos compartiendo con ellos contenido, por ejemplo, pues en redes sociales, o en un podcast, canal de YouTube, blog, lo que sea. Perfecto. Segunda obsesión que tenemos que tener es tener un proceso de ventas. Perfecto, tenemos una audiencia y en ese momento quizás sí ya hemos grabado nuestros primeros episodios para tener un poquito de margen. Quizás sí tenemos una web con WordPress, con Restrict Content Pro, con Stripe, con PowerPress como plugin de podcasting. Te estoy dando consejos técnicos también para que luego no me digas. O quizás lo delego todo a una plataforma de terceros, pese a perder control, pero me olvido de lo técnico, como por ejemplo Mumbler. Perfecto, todo muy bien. Tengo su audiencia, ya le puedo vender la membresía. Perfecto. ¿Cómo le vendo la membresía? Esto es importante. ¿Cómo hago? Pues de vez en cuando lo comento en redes sociales, hago un tweet si estoy en Twitter, o hago un stories o un reel si estoy en Instagram, o hago un bailecito en TikTok, o ¿qué hago? O sea, lo comento en el podcast. Bueno, yo lo que te voy a recomendar siempre es que cuentes con una lista de correo. Entonces, si eres oyente habitual de este podcast o lector de mis emails en mi newsletter de recurrentes.com, ya lo sabes. La mejor forma para centralizar tu audiencia en un único sitio e impactarle de forma recurrente con emails, con contenido de venta, sin lugar a dudas, es una lista de correo. Con lo cual, yo lo que siempre te voy a recomendar es lo que siempre te digo. Pillar a esa gente que tienes en redes sociales, en un blog, en un podcast y llevarla a tu lista de correo. Y es ahí donde tú te comunicas con esa audiencia y eventualmente le vendes tu membresía, en este caso, de un podcast premium. ¿Qué es lo que hace la mayor parte de gente? Pues simplemente, por ejemplo, si tenemos presencia en redes sociales, comentarlo. Lo comento en Instagram, cuando me acuerdo, en un story de estos, o lo comento en Twitter, hago un tweet de esto tal, o no sé qué. Entonces, claro, así es muy difícil. Así es muy difícil, ¿por qué? Porque en redes sociales es muy complicado convertir. No digo que sea imposible, digo que es muy complicado, porque la gente está en redes sociales, no está para comprar, que sí que se puede hacer, pero no es lo habitual. Con lo cual, lo que yo siempre te voy a recomendar es que lo centralices todo en tu lista de correo, con lo cual tu CTA habitual, en tu comunicación, en tu marketing de contenidos, no debe ser o no tiene por qué ser directamente suscríbete a mi podcast de pago, que estaría bien que lo hicieras, pero en este caso yo lo que te recomiendo es suscríbete a mi lista de correo. Y es ahí a través de emails donde tú le vendas. Evidentemente, si tienes una audiencia grande, por ejemplo, imagínate que tienes un podcast gratuito, tienes una audiencia grande, es posible que consigas bastantes conversiones directamente. Pero si tu audiencia no es tan grande, hazme caso, que va a ser muy difícil, no que consigas conversiones, que alguna vas a conseguir, sino que esas conversiones te generen un volumen de negocio interesante. Con lo cual, esto ya ves que aplica absolutamente a todo. Construye una audiencia, objetivo 1, en este caso una audiencia donde esté tu público objetivo, la construyes y la sacas, en este caso de donde sea que esté, la llevas a tu newsletter y es ahí donde le ofreces la opción de suscribirse, en este caso tu podcast de pago. Podcast de pago que, como hemos dicho, lo podemos tener en una plataforma de terceros, como por ejemplo Mumbler, lo podemos tener en nuestra propia web, de Orolia así, con WordPress, con un plugin de membresía como Restrict Content Pro, con un plugin de podcasting como PowerPress y una pasarela de pago, como puede ser Stripe. Así de fácil, así de simple realmente es crear un podcast premium. Y si te fijas, lo más difícil no es ponerte a grabar los primeros episodios o pillarte un micro o instalar la web. Si es que esto es lo de menos. Lo importante es tener una audiencia a quien venderle. Y también lo segundo importante es tener un proceso de ventas, un sistema. Porque si no, es muy difícil. Ya no digo que consigamos alguna conversión, que alguna conseguiremos, pero es muy difícil que esas conversiones, como digo, nos generen un volumen de negocio importante. Así pues, vamos a centrarnos menos en elegir el micro, menos en si utilizo este plugin o el otro, y más realmente en la estrategia, en construir esta audiencia, desde luego también en generar un sistema, un proceso de ventas para nuestro podcast de pago. Hasta aquí este episodio, hasta aquí este capítulo del podcast. Espero que te sirva, espero que te haya iluminado un poquito si estabas planteando montar un podcast de pago. Evidentemente, esto que te acabo de contar sirve para un podcast de pago o cualquier tipo de membresía, es decir, sea de audios, de contenido, si es de contenido vídeo, o si es de servicio, o si es de comunidad, o si es de producto. Ya ves que al final lo más importante no es en lo que se centra todo el mundo, que es que si el plugin este o si el micro el otro. Esto no es lo importante. Más importante, como siempre te digo, audiencia a quien venderle y sistemas de ventas para
para venderle. Como digo, espero que te haya sido de utilidad este podcast y si te ha gustado, si te ha servido, te animo que nos valores con 5 estrellas en la plataforma en la que estés, plataforma de podcasting, nunca mejor dicho, podcast muy meta, ya sea que nos escuches en Apple Podcast, en Amazon Music, por Dios, estamos en Amazon Music y nunca lo digo, estamos también en Spotify, 5 estrellitas por ahí, en YouTube, te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube si acostumbras a vernos en formato vídeo, darnos un like, lo que sea que puedas hacer ya lo sabes, te lo agradecemos muchísimo. ¿Por qué? Pues porque gracias a ti nos ayudas a dar a conocer este podcast, este contenido gratuito a más personas y, como digo, ayudarles a conseguir ingresos recurrentes con su propio negocio de membresía. Así pues, este es el podcast, cómo no, de ingresos recurrentes y nos escuchamos mañana. ¡Adiós!